bienvenidos a este su canal, Todo Relativo. En esta ocasión tenemos a un compañero de la universidad que presente, Fernando Martín. Entonces, para esta ocasión decidimos tomar un tema que nos compete de la carrera, que en cierta forma vendría siendo la computación, que es cómo fue, antecedentes, cosas así. Entonces, pues, empezamos más que nada partiendo de esa idea, partiendo de ese punto. Lo que viene siendo la computación como tal, que de ahí podemos englobar, pues, tú sabes que se engloban muchas cosas, como tal, es lo que estábamos platicando anteriormente, como tal. Tú sabes que, por ejemplo, la computadora, en computación, se podría decir así, tenemos la computación de cómo fue surgiendo desde un principio, hasta la actualidad. Podemos, en la actualidad, podemos, por ejemplo, Alan Turing, un precedente muy grande. Uno de los pioneros, se puede decir, en la computación. Entonces, de ahí partiendo, de que fue el año, la década de los 40. 1940. No, en realidad fue desde, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, cuando Alemania invade a Polonia y viola el Tratado de Versalles. Entonces, para 1940, ponle, 41, es que se comienza, a lo mejor me columpio, investiguenlo ahí, pero es cuando se comienza, comienza Alan Turing a crear su máquina. Porque de hecho eso fue un detalle de que estuvo el problema entre Alemania e Inglaterra. Ajá. Porque tomando en cuenta que Alan Turing era un matemático inglés. Entonces, la computación como tal, estamos hablando de matemáticas. Sobre todo es matemática pura, de su creación, de la computadora como tal, con tubos de vacío, como tú le quieras, por el lado que tú le quieras ver. Entonces, a partir de ahí, cómo fue evolucionando la computadora, tomando en cuenta que él fue se puede decir, el padre de la computación moderna. Toda la aportación que hizo, que vaya, que fue mucha. Fue basta. Entonces, sí, porque de hecho en este momento engloban pues dos factores, que es la matemática y engloba la encriptación. Entonces, lo que punto importante, lo que él trataba de hacer era desencriptar o romper la encriptación de la máquina Enigma creada por los alemanes. Entonces, mediante esa gran capacidad que tenía Alan Turing si se puede decir, deducción, se puede decir, pues no deducción, pero agilidad mental en cuanto a matemática, fue que él logró hacer pues su máquina, la máquina de Turing. Pues de hecho en este momento las computadoras, los ordenadores, son pequeñas máquinas de Turing, porque se basan en su mayoría en su estructura, en el funcionamiento. Sí, pero tomando en cuenta ahorita que estás mencionando, por ejemplo, la encriptación que tenían los alemanes, que prácticamente no era un secreto, porque no. lo decían lo que por ejemplo, la palabra como tal, exactamente, a eso es a lo que voy, que por ejemplo tenían que basarse en algo para poder desencriptar, porque aleatoriamente estábamos hablando de billones de combinaciones. Entonces surgió de que todo empezaban con Heil Hitler, y yo así, autobús en alemán. Pero es lo que a lo que van, por ejemplo, fue la idea de la creación de esa computadora, el romper el código Enigma, que la máquina Enigma fue rescatada de un submarino alemán, si mal no recuerdo, que fue sumergido. Bueno, que fue... O sea, que sí, que se destruyó. ¿Cómo vas a sumergir un submarino? Se supone que están bajo el agua sumergidos, pero sí. Error técnico, volvemos. No manches. Pero bueno, es parte de... Entonces, pues es lo que... partiendo de esa idea,
de la computación, ya se podría decir que vamos evolucionando un poco más, porque igual en sus principios una computadora como tal te abarcaba un cuarto, sótano, se podría decir. Por ejemplo, un sótano y eran de 128 megabytes, que esa es en estos momentos lo que pesa una canción. Pues, o sea, la mitad de una canción. La mitad de una canción, porque sí, dependiendo de la calidad, también si le pones una buena calidad, pues, te va a pesar. Está como una foto de esos de los Nokia de antes, que tomaban 1 kilobyte. Bueno, es lo que te digo. Entonces, y ya, si mal no recuerdo, fue esta IBM. Que va a decir BMW, no sé por qué, no. Lamborghini Ferrari. No, que ya tienen computadoras en sus carros, pero... Bueno, eso es en cuanto a Tesla. Tesla es de los mejores. Sí, pero esos son sistemas embebidos. O sea que beben mucho, güey. No, güey. Incrustados. Ok, empotrados, pues. En vez como tal. Entonces, es a lo que voy. Por ejemplo, IBM se podría decir que fue el que empezó a comercializar las computadoras. Pero no comercializar en forma de para las masas, eran más para las empresas y gobierno, porque manejaban los datos y las utilizaban personas con bajo conocimiento. Exactamente, no era, por ejemplo, para cualquier mortal, se podría decir así, porque también poniendo en cuenta, por ejemplo, lo que es Microsoft y en su momento Linux, pues no, pero las grandes potencias industriales o empresas como es Windows y Apple competían diario por lo mismo, se robaban información. Sépase que antes las computadoras no tenían sistema operativo como tal, era puro código, o sea, los conocedores hablaban lenguaje máquina. Entonces los del gobierno, los entonces hackers, que eran de los chingones, podían hacer magia con esas herramientas, pero no tenían sistema operativo, porque aún Microsoft o el famoso Windows y Apple, Steve Jobs, pues aún no aparecían. Sí, pero estamos hablando, por ejemplo, que lo que viene siendo el sistema operativo, o por ejemplo los de los iPhone, fue creado a base de C, no, fue creado a base de C, del lenguaje de programación del celular. Entonces, es lo que te digo. Ahora, estamos hablando de que en ese tiempo era un lenguaje de programación, llámese lenguaje de programación, lenguaje máquina, ya dependiendo del tipo de lenguaje que ya se ocupa. Entonces, después salen los sistemas operativos. Ya muchos, pues. Ese es para comercializarlo ya al público. Exactamente, que fue cuando las computadoras se empezaron, sabemos que son cada vez más pequeñas, con mejor calidad, mayor cantidad de recursos, todo lo que quieras. Entonces, mediante ese sistema operativo fue que se pudo comercializar más la computadora, porque ahora todo era gráfico. Y era más fácil de usar y más intuitivo. Exactamente. Pero estamos hablando de un lenguaje, un sistema operativo de millones de líneas de código. Si yo mis programitas, de 10 líneas. Hola mundo, como quiera. Así empieza todo, pero es parte de, y ya después fue cuando a las computadoras que se empezó a comercializar más, fue que se le incrustó ese sistema operativo, de forma de que se hizo más amigable, pues, para el usuario, y se puede decir que fue el boom de las computadoras, de la venta de las computadoras. Fue cuando el Steve Jobs, la persona durante mucho tiempo más rica del mundo, se hizo más rica, porque pues de hecho vendió un chingo de computadoras. Sí. De hecho, le hizo la computación a IBM, la competencia a IBM como tal. IBM hacía lo que eran los chips, las tarjetas, bla, 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 bla. Y Microsoft nomás le ponía su sistema operativo. Exactamente. Y a la venta. Y le daban que $5, $5 o $10 por cada equipo que vendían, por el uso, por la licencia, pues, de su sistema operativo.
Y de estarse vendiendo millones, fue cuando subió Bill Gates con lo que viene siendo Microsoft, porque en su momento era la única empresa rentable. Sí. Porque ahorita pues ya ves, Steve Bezos es el dueño de Amazon. Sí, pero eso estamos hablando de e-commerce. Eso vendría siendo mediante la expansión del internet. Porque como sabes mediante la implementación del trading, de la venta en línea. No, estamos hablando de que eso vendría siendo a partir de el e-commerce salió incluso en la web 1.0, ¿no? Sí, pero uno no tenía el manejo. Es que como muchas personas no tienen acceso a internet ni acceso a computadoras. Sí. Hasta hace 10 años mucha gente no tenía acceso a la tecnología. De hecho hace algo subí a mi cuenta de Facebook, igual del canal, de una comparación de los años, de cómo ha ido el internet, cuántas personas actualmente, más de la mitad, creo que el 51% de la población mundial tiene internet y tiene computadora. Entonces estamos hablando de una evolución de, ¿qué te gusta? ¿De 20 años? Digamos desde el nacimiento. No, más, porque lo vamos a poner de los 2000, que fue cuando tuvo mucho. Bueno, fue cuando yo me empecé a entrar un poco más en las computadoras, 2000 y cacho. 2005. Ajá, pero de ahí estamos hablando que de estar, no sé, en el 20 y tantos, año con año, a partir del 2010, fue que empezó a tener un boom mucho mayor. En 10 años se logró alcanzar la mitad de la población, un porcentaje más de la población mundial. Algo así como 3.500 millones de personas. Pues somos 7.000 millones. Estamos hablando, 3.500 alrededor. Entonces, con internet, y estamos hablando de que si hablamos de telefonía celular, los teléfonos dobletean la. Sí, pero imagínese, una persona que una persona tenga en el mundo por lo menos un celular, ya son 7.000 millones de teléfonos. Ajá. En su momento hay personas que tienen 1, 2, 3. Es lo que te digo. 3. Pero por ejemplo, tú lo que mencionaste fue con Amazon, que es e-commerce. Eso tomando en cuenta que no se pudo haber logrado sin la liberación del internet, porque comenzó como un proyecto de gobierno para la milicia. Que después, si mal no recuerdo, fue en los 70. No sé. Sí, si mal no recuerdo, fue en la década de los 70, y a principios de los 80 se empezó a expandir a las universidades, porque empezó con el proyecto de gobierno y creo 2 universidades. Y ya, por ejemplo, fue tanto que le empezaron a implementar en las demás universidades para compartir el conocimiento. Pero fue cuando se creó la World Wide Web. Sí. ¿Cómo se llama? El www. La World Wide Web. Sí. Eso, si mal no recuerdo, fue en los 80. 80 y pico. Sí, porque fue la primera internet. Sí, pero en el internet 1.0 no había interacción. Sí, en esa fue donde también se creó el primer virus. Sí, ¿por qué? Porque tú simplemente, por ejemplo, empresas, gobierno, universidades, subían información a internet, tú solo podías consultarla, no había interacción. Entonces, exactamente, no tenías tú la interacción que tienes ahora, porque ya era más veraz, más verídica esa información. No, que ahorita te dicen, investíguenme esto, el que me traiga de Wikipedia le rompo su madre. Rincón del Vago. Buenas tareas, no fallan. Pero antes sí, pero de todos modos hay métodos de buscar información verídica. De hecho, los acabo de publicar en la tarde. Formas más precisas o trucos para una investigación para
verídica. Para investigar en Google, o sea, más precisos de lo que tú quieres. Una es buscar en, por ejemplo, si están buscando en Google, es buscar en Google académico. Ahí pero es un detalle también todo eso. Sí, porque, o sea, digamos que ahí no te dan la cosa en concreto, sino te dan los libros, te dan y libros, tienes que tesis. Sí, tesis, tesinas, monografías, PDFs. Un chingo de cosas ahí. Y ahí tú, o sea, te dan toda la información, basta, y tienes que comerte. Pero entonces, fíjate, de aquí, de la computación, nos fuimos al internet. Ahorita, fíjate cómo van de la mano las computadoras, que antes eran computadoras de escritorio. Después que salieron las laptops, y después las quisieron hacer más pequeñas, salieron las mini laptops. Quisieron hacer más pequeño y salieron los smartphones. Dices, chingate esa, güey. Ahorita los smartphones, antes salieron unos putos celulares así que parecían ladrillos. Sí. Después salieron unas cuñas con las que hacen las bóvedas. Los Nokia, los indestructibles. Qué bonito. Después salieron las tejas, las que... De hecho, por si no sabes... Las tablets, güey. Las tablets. Pregúntale a un niño... A ver, ahorita te voy a decir algo. ¿Cómo le haces tú si alguien te llama? Haz la mueca que haces si alguien te llama. ¿Cómo? No. Si alguien te llama, bobo. Ajá, o sea, es así, ¿no? Sí. El famoso así. Pregúntale a un niño de esta época. ¿Cómo? A lo mismo. Haz la mueca, o sea, haz la manera, ¿cómo contestarías si alguien te hablara? La seña. Órale, sí. ¿Por qué? Porque los celulares, o sea, los celulares los agarras, tú el celular los agarras así. Los niños al tener sus manos chicas los agarran así. De hecho. Antaño los celulares, cuando eran de casa, eran unos pinches pedazos así con dos chupones, uno para hablar y otro para escuchar. Los agarras y los agarras así. Por eso la época del 2000, las personas que tienen arriba de 20 años. Pero hoy, por ejemplo, de los teléfonos está citando, por ejemplo, Alexander Graham Bell. No, ¿quién es? No. Sí. ¡Corte! No me acuerdo, creo que sí. Graham Bell, el que supuestamente hizo la telefonía el teléfono. De hecho, a mí me tocó ese. De hecho, Edison le hizo una mejora, le hizo a la creación de Graham Bell. Del teléfono, del teléfono. Graham Bell, él hizo el teléfono, creó, ya después se descubrió que no, él simplemente lo tomó de otra persona. En realidad ahorita no me acuerdo, pero se le atribuyó durante muchos años la creación del teléfono, y tenías que estar hablando, gritando para que te escucharan y escuchar. Entonces te pedías, y Edison le hizo una innovación a la creación del teléfono, que fue cuando ya podías hablar más tranquilamente. Se escuchaba más nítido. Exactamente. De hecho, ahorita todas las llamadas, así sean por teléfono de casa, ya no hay, pero por teléfono de la calle, de esos de los fijos, incluso de celular, la mayoría, casi me atrevo a decir que su totalidad, ahorita marcas y mandan un satélite. El satélite baja, o sea, no satélite, pues mandan una antena, tu llamada va a una antena, en el celular, sí. Y la antena manda una señal al satélite, y el satélite te comunica hacia otra antena, y esa antena te remite hacia... Sí, pero dependiendo del número, porque por eso se va por áreas, identifica, la manda... Pero lo que voy es que antes, cuando tú... Por eso también es la frase, bueno, porque cuando descolgabas el el teléfono. Es bueno, para ver si estaba buena la línea. Si estaba buena la Entonces una operadora te conectaba con... ¿Quién quieres hablar, fulano? No, pues con Doña Pelos, porque te unas chéveres. Se conectaba y te comunicaba con Doña Pelos. Sí. Pero estamos hablando de que en una ciudad eran 1000 personas, y esas 1000 personas eran las únicas que tenían acceso al teléfono. Sí. Entonces había 40 operadoras conectando y desconectando. Sí. Ya era un desmadre. Pero ahorita, por ejemplo... Ahorita está por la computadora, puedes marcar, ahorita nomás, ok Siri, ok Cortana, la chingada. Y solito te marcan, como la inteligencia artificial de ahorita. Sí, de hecho, hace años, estoy hablando de hace como unos 8 años, había una aplicación muy interesante, se llamaba Bobsled. Hasta del nombre sí me acuerdo bien. Sí. Esa
tú tenías internet y marcabas el número a quien tú le querías llamar y te comunicaba como si fuera una llamada de teléfono. Pero con sí, internet. Con internet. Tú con internet y el otro con telefonía normal. Entonces, chingate esa, güey. Y lo quitaron, lo tumbaron esa pues aplicación. No, estaba como lo del Alcatel, lo del Morbista. El pinche. No tengo saldo, pero te mando un como radio, como si fuera un Nextel. El Nextel también. No, pero no Nextel, era el Alcatel. El Movitalk. El Talk, sí. Y lo quitaron, ¿por qué? Porque ya. Sí, no les funciona. Como tal. Pero es lo que te digo. ¿Cómo ha ido evolucionando la tecnología, la computación? Ahorita, ya, la computación, por ejemplo, de una computadora que te abarcara un sótano a tenerlo en la palma de tu mano. Ahorita todo la tendencia es a hacerlo más pequeño y cada vez más eficiente. Nada más, no recuerdo el nombre, investíguenlo. Si no, se las debemos. Se los debemos. No recuerdo quién había dicho, pero en su momento leí un artículo donde decía que hay un cierto límite para el microprocesamiento. O sea, que ya no va a haber... Que ya no lo pueden reducir más. Ya no se puede reducir más. Que ahora llega un momento en que a huevo, si se quiere hacer más rápido, más ágil, más esto, ya no se va a poder. Por ejemplo, ahorita tenemos capacidades de teras, tenemos velocidades de 500 gigas de RAM, tenemos velocidades de 5 GHz en cuanto a velocidad de procesamiento, 6 GHz, 10. Pero va a llegar el momento en que eso ya no va a funcionar. Y en lo que se tiene que dar el siguiente paso es en la computación cuántica. Entonces, eso... Hay dos maneras de física. La física convencional, la física que todos conocemos, que si dejas caer una manzana cae. Sí, debido a la gravedad. La física no común, que engloba las cosas grandes. Y hay física cuántica, que se engloba las cosas pequeñas, microscópicas. Entonces, si se da ese paso a computación cuántica, no hay límites, en realidad. Es que lo que pasa sobre la computación cuántica, o sea, hablando del tema, como decíamos, de hacerlo más pequeño, y con más capacidad, estamos hablando de que, te imaginas la computación cuántica. Ahorita creo que el mayor es con 2 átomos, si mal no recuerdo, porque ya ves que te había comentado del experimento que hicieron en China. Que en Darwin Sola. Darwin Sola. No, ese no. Capitán América, no. Cállate, güey, se va a enojar la maestra con nosotros, pero bueno. El detalle es de que hicieron una conexión de 4.600 kilómetros de entre computadora y computadora. Y fue, ¿cómo te diré? O sea, en tiempo real, o sea, fue algo muy... ¿A qué velocidad iba eso? ¿A la velocidad de la luz? No recuerdo esto. Es que los átomos, se puede decir, los liberaron de un satélite a 2 computadoras en tierra. Y la distancia triangular era entre los 3 dos computadoras y el satélite. Y soltaron los de estos, los átomos, partículas, lo que quieras llamarle, los soltaron del satélite a las computadoras para hacer esto. Entonces fue muy exitoso el proyecto, aún con 2 átomos, y eso estamos hablando en tiempo real, o sea, en velocidades extremadamente altas. Entonces ya se tiene una tendencia de estar trabajando en computación cuántica. Y estar manejando átomos, no cosas grandes. Exactamente. Y no solamente China, Estados Unidos, India, incluso Australia creo que también está trabajando mucho en ese. Rusia, no sé si, ya ves que no se quieren quedar atrás. No, pero pues, también esos güeyes, todo lo que hacen se quedan callados. Sí. Pero es lo que te digo. A lo que voy es de que ya se está trabajando sobre la computación cuántica. Ahorita sí hay mucha innovación, por ejemplo, inteligencia artificial. Algo que te iba a decir muy concreto vendría siendo la guerra de los procesadores, Intel y AMD. Cómo se va peleando,
por tener, no sé, mayor velocidad. Mayor velocidad de reloj. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Core i10 contra AMD Ryzen 400, o no me acuerdo cómo se llama, Ryzen 400, ¿sabe qué? No, ya están en el A10. AMD. Sí. Ryzen es de los mejores, pero están en el... Pues no me acuerdo, pero el detalle pues, ahí es que lo investiguen si les interesa bastante, que es un tema muy interesante. Entonces, la idea es, por ejemplo, doble núcleo. Empezaron con el procesamiento normal. A tantos vueltas, tanto procesamiento por segundo. Está interesante. Entonces, le fueron aumentando más. A tanto de que en el espacio ya no se pudo aumentar más. Simplemente, ¿qué es lo que hicieron? Dual core. Doble núcleo. 4 núcleos. 8 núcleos. 8 núcleos, doble hilo. 16 hilos. Tantos hilos. Entonces, ¿cómo ya no pueden reducir más? ¿Y qué es lo que estamos hablando de un procesador sobre otro procesador trabajando entre sí? En conjunto. Entonces, ese es a lo que vamos, que ya no se puede reducir más. Antes los procesadores eran grandes. Ahorita, este procesador, de hecho lo tengo de llevar. El destapa de Este es un procesador. De este tamaño era hace... No sé qué. A ver. 10, 12, 15. Ponle, hace 15 años era de ese tamaño. Aún siguen siendo de ese tamaño, pero con 10 veces la capacidad y la potencia que en su facto. Pues están en el i10 ahorita, o creo que ya llegan al i11. Intel están en el en el i10. Pero décima generación. Sí, pero estamos hablando, algo mucho muy potente. Lo que yo me pregunto, por ejemplo, los Tesla, ¿qué velocidad tienen? ¿Qué procesador tienen? Los carros no, esos son deportivos, mucha velocidad. Si da la computadora, como dato curioso, los Tesla tienen una puta velocidad de arranque bien perra. Se chingaron un Bugatti Chilean. Sí, pero ya hay un nuevo rey de la velocidad que llegó a los 500 kilómetros. 512, bueno. Creo que 512. Pero mucha velocidad. ¿Este año? Este año. Hace unos meses, sí. Entonces sí, soy malo para las de estas, pero solamente tengo los datos así como muy volátiles de lo que son las cosas. Dentro de eso, después no me lo voy a cobrar. Entonces, es a lo que va. Bueno, por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que más te interesa o qué es lo que más te llama la atención de este tema? No sé, por ejemplo, tú sabes que la computación te engloba muchas cosas. La computación engloba demasiado. ¿Qué es lo que tú dices? A mí me gusta la computación por esto. Porque en primera, pues por la manejabilidad de la información. Porque ahorita, por ejemplo, en cuanto a mover información, antes era de, voy a mandarle una carta a mi novia, ¿no? Vive en el otro estado. No, pues le escribo, es información, o sea, se estaba manejando información. Le escribo a mi novia, le pongo la de esto, una etiqueta, la firmo y al postal. Un día pasa en lo que llega el cartero, la recoge, la manda, pasa un mes y medio, ya le llegó la cartita, ya le la chingada. Dependiendo qué tal la mandas por express, se va más rápido. Si te interesa. Si la manda por FedEx, pues ya valió mal, ¿verdad? No les des publicidad, eso. Después nos pueden quitar el... Tampoco. No. Entonces no puede ni uno. Correos. Así, le pones el pitote. Entonces, a lo que yo voy, que ahorita con un pinche WhatsApp te puedes comunicar hasta Estados Unidos. Es comunicación instantánea. Eso es lo chido de la computadora. Algo chido de la computadora, y sigo insistiendo, es lo de la inteligencia artificial. Porque ahorita una inteligencia artificial aprende por sí misma, enseñándole tú cómo iniciar o cómo se dice, los problemas a batir.
por ejemplo, enseñan a una inteligencia artificial lo que tiene que hacer y las herramientas que puede utilizar y solo aprende. Por si no sabes, los carros Tesla, bueno, no sé si son los Tesla. Sí, tienen inteligencia artificial. Tienen inteligencia artificial, pero se basan, o sus programas de prueba los utilizan en GTA V. ¿Sí sabías? Ah, cabrón, no. O sea, ponen a esa inteligencia artificial, la corren, pongámoslo así, jugando GTA V, porque el mundo tan inmenso y tan abierto, y sus factores tan caóticos que contiene, hacen que solo aprenda la inteligencia artificial sin necesidad de sacar un carro a que aprenda en las calles. En las calles. Imagínate, un carro se vuelve loco en las calles, hace un desmadre y medio. Sí. Por eso aprende el GTA V unas partes. Por si no sabes, las conocimiento captcha, ¿sabes qué son? No. Cuando, pues voy a descargar una película y te metes y ya ves que dice, no, pues esperando publicidad, skip, y te sale un conocimiento captcha que te sale un cuadro. Oh. Selecciona las imágenes de semáforos. Eso es inteligencia artificial, pero no como tal, porque haz de cuenta que le estás, a una computadora le estás enseñando las cosas que son. No sé si me explico. Sí, sí. Por ejemplo, le estás enseñando, a ver, ¿cuáles son los semáforos? Entonces la computadora va a asimilar, detecta, para, pues es una gran inteligencia artificial la que están utilizando ahí. Le estás enseñando tú. Ok. Porque yo tenía, que dices de la inteligencia artificial, tenía un dato sobre los Tesla. Que yo admiro esa marca, admiro a su CEO. Entonces, a lo que voy, tenía el dato, había leído un artículo donde decía que los Teslas se comunicaban entre sí. Yo estoy en que sí. Porque va un Tesla, se supone que ahorita cualquier camino pues ya está registrado como tal, pero si va un Tesla por un camino que no desconocido, un nuevo camino se podría decir, lo que hace, lo va recorriendo con su debida precaución, pero lo va registrando. Sí. ¿Qué es lo que hace? Esa información se lo manda a otros carros, a otros vehículos, bueno, o sea, a la base de datos donde se comunican, y ya todos tienen esa información para que a la próxima que otro carro diferente vaya por ese camino, por esa calle, lo que tú quieras, ya sabe cómo moverse, sabe que está ahí. Hacen como un mapeo, pues en informática se dice mapeo de puertos, mapeo informático, hacen un reconocimiento de campo. Sí, mapean, hacen un mapeo pues, geográfico porque es de la Tierra. Bueno, en este caso sí sería más geográfico que de puertos, güey. O sea, haciendo analogía. Sí. Entonces, pero sí está muy... Ahorita tú acabaste de hablar del gran CEO de Tesla, Elon Musk. Qué gran visionario es ese cabrón. Algo bien. Tiene Neuralink, tiene SpaceX, tiene Tesla, tiene PayPal, es de él. No, lo vendió. Bueno, pues, fue él, sí. Fue suyo. Sí. PayPal tiene, ya dije de Neuralink, creo que sí. Starlink tiene. ¿Ya lo habías dicho, Starlink? No, Starlink no. Starlink es del internet que está ofreciendo ahorita. El internet para todos. El internet pues ahora sí que internet pone gratuito. No, gratuito, está caro. Pues sí, güey, pero va a llegar al pinche cerro. Bueno, sí, pero pues... ¿Con 5G? Sí, no. Todavía no está bien implementado. Y ahora resulta que sale la gente que... No, es que están poniendo antenas de 5G para picarnos el cerebro. Simón. Bueno, pero ese es un problema porque si vas a creer todo lo que las tonterías que salen en Facebook o donde tú quieras, que las ves, dices, que pues, sin embargo, pues, pero bueno, es cada quien, tomando en cuenta que como el iPhone 12, pues ya van en el 40, ¿sabe qué? Que estaba leyendo un artículo que el iPhone, cuando te iba a decir que ibas a estar en una red 5G, cuando en realidad no ibas a estar en una red normal, ahorita 4G, LTE, 5.5, lo que tú quieras. Perdón, 5.5, 4.5, yo ya me fui más arriba. Se pasó un pinche 5G por... Sí, por el Arco del Triunfo. Tío, mamá lo tiene. Para que vean, aquí ya estamos
es a lo que voy. Están en una red 4.5 LTE, LTE, ¿no? Entonces, es el light, güey. O sea, sí, el acrónimo. Se iba a estar conectado a una red de esas y te iba a decir que ibas a estar en una red 5G. Están dando todo el calendario. Pero, bueno, cada quien. Entonces, sí es muy interesante, pues. Y ahorita, pues, es mucha la tecnología, cómo se ha estado avanzando, cómo la computación en medicina, en el espacio, en investigación, en creatividad, en innovación, la industria, cualquier tipo de industria farmacéutica, alimenticia, de hecho, ahorita todo tiene computadora. Exactamente. O sea, una computadora no nada más es una laptop, es una de escritorio, no. Computadoras se le llama computacional, hacer el proceso de interacción matemática dentro de, por ejemplo, tienen los vehículos, no los Tesla, o sea, los Basurus, tienen computadoras para checar el sensor de la temperatura. Los Basurus llegaron a tener computadora. No como tal computadoras. No, como sí, pero computadora. Hay unas computadoras que te monitorean cuánta gasolina echar, cuánta... En el carro de mi jefe, el basuro que tiene computadora, güey, Chingada. Es como un yo puto cuadrito. Sí sabía, por ejemplo, los modelos del 2000, no, ponle... El carro de mi jefe es 98. 90 y tantos, pues, de la segunda mitad del los del 90 para acá. Para el real, o sea, para acá, sí sabía que tenían computadoras, pues, o sea, un sistema embebido, güey. Ajá. Ya ahorita, por ejemplo, si vamos a hablar de computación automotriz, sabemos que sí la tienes porque todo es más electrónico. Pongámoslo así. Porque te está marcando las revoluciones, la velocidad, sí, o sea, la temperatura. Son los que trabajan el vidrio con una pincita, le aprietas aquí, te abre la cajuela. El encendido de botón, todo ese tipo de cosas. Sí, pero... pinches basuros, no, son algo malo, ya por eso no los hacen, porque valen verga entre sí. Un puto choque a 20 kilómetros por hora y del asiento del piloto terminado. Se hace smart, güey. Se hace march. Pero no, sí. Está muy feo. De hecho, un puto march pone a 80 kilómetros por hora, se estampa, se parte su madre bien feo. Sí. Un carro, un Suru, un Sentra Suru de los mexicanos, a 80 kilómetros por hora en el mismo lugar, se hace tortilla, o sea, tienen su chasis muy feo. Sí, pero estás hablando de las políticas de producción, güey, y calidad que se manejan aquí en México, no en Estados Unidos. Tú sabes que ahí no existen. En Europa son muy diferentes. Ahí no existen. Por las normas tanto de calidad, de producción, de seguridad que tienen que tener. Sí. Pero ahí te va, cómprate un auto ahorita nuevo y ya los vas a ver y dices, su pinche madre. Pero también en los autos nuevos, güey, las computadoras fallan. No, eso sí. Y eso sí, cualquier puto sensorcito que te falle, no quiero ni saber. Estamos hablando de que tienes que ir a alguien ya especializado porque es algo que te gusta que tenga unos 5 años. ¿De qué? Lo de los sensores. O sea, los sensores que están manejando ahorita en la actualidad de los coches nuevos. Tú tienes que ir a la agencia, güey. Y dices, no te pases de lanza. Como tal, sensores, pues ya los tienen desde más antes. Sí, pero te salen carísimos. Sí, pero, o sea, sensores tú dices sensores en cuanto a este momento, en cuanto a sensores de detección de, por ejemplo, hay vehículos que pones reversa tú, y sale la puta pantallita, un sensor que te detecta el camino. El camino. No, pues si yo le tuerzo para acá, la computadora me marca el camino para donde voy a ir. Sí. Si le devuelvo, me marca. Esos son sensores. Y esos sensores, pues, como tú dices, ciertas personas lo pueden poner. No. Sí, estamos hablando de algo especializado. No son como los carros viejitos que, sí, se me chingó la transmisión, pues déjalo yo con Don Pancho y te le meto 2 putazos y la cerramos. A la mexicana, güey. Aquí está decir, aquí a la mexicana. ¿Cómo arreglan los mexicanos los problemas? A chingazos. A chingazos y con cinta y urex. Tomen en cuenta eso. Pero sí, o sea,
fíjate cómo terminamos de la computación, terminamos hablando de sensores, del automóvil, de para que vean computación que las cuántica, información. Las computadoras no nada más son computadoras donde hay tecleo, hay WhatsApp, hay computadoras en camiones, en carros. Y no se digan los eléctricos. En retroexcavadoras, o sea, hay computadoras, hay computación, computadoras, información. Todo. Prácticamente ahorita todo se maneja con información. La luz que nos está llegando está determinada en computadoras. No, pues en cierta zona ocupa ciertos vatios, hay que mandarle ciertos vatios. No, pues que aquí ya tenemos una caída, ya nos hace falta energía para que se corte la transmisión. Hay que aumentarle más. Entonces la computadora lo que hace es, no sé cómo puto se haga, pero abre el canal para más vatios. No te pases. No sé cómo se hace. No sé cómo le hace. No, sí, o sea, estuvo buena. Pero, o sea, la computación no, todo. ¿Qué, güey? Está buena. No, yo no sé, tú lo estás diciendo, güey, pero estuvo buena la charla. No le cortas, como dice el Merkel. No le cortas nada, no se va a cortar nada, así como va. Pero es lo que te digo, entonces es algo muy interesante. Es lo que yo te preguntaba. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención de eso? Estamos hablando de la computación. De la información de la información que manejas. Tan solo te la voy a poner muy fácil. Ahorita que dices de todo ese tipo de conducción de la electricidad, entonces, si te fijas, hay emuladores para saber qué pasaría en caso de y con qué manejas esos emuladores en computadora. O sea, para que emuladores gráficos reales. Exactamente. Te lo voy a poner algo muy sencillo, muy concreto. Vas a implementar una red ¿qué te gusta? En una empresa. De cámaras. No, de computador, cámara, lo que tú quieras. Vas a poner 3 computadores en esta oficina, vas a poner 3 computadores allá, 2 aquí, una allá y una acá, con su respectivo servidor y la conexión. Dices, Simón. Entonces, dices, ¿cómo le voy a hacer? Lógicamente, lo pones, pero a ver, vamos a hacer una simulación de algo sencillito que toda persona que esté estudiando informática, lo que englobe a lo mejor es diferente el nombre de nuestra carrera, pero sigue siendo informática, que tenga que ver se sigue basando en lo mismo. Entonces es algo que todos lo ven, que tenga que ver con eso, redes computacionales. Engloba muchas cosas, redes, infraestructura, luz. Sí, ¿cuántos vatios ocupas para energía? Sí, es a lo que me refiero. Entonces, ya por ejemplo, ahí haces una simulación. Okay. Hay simulaciones para terremotos, hay simulaciones de conducción, de aviación, inclusive, no estoy muy seguro, pero en Gringolandia hacen simulaciones de guerra para las personas que... para el caso de terrorismo. ¿Qué hacer para cómo reaccionan los factores? No, pero esos los hacen en la vida real, güey. No tanto en simulación de... ¿De qué? O sea, de combate o simulaciones en guerras virtuales. Virtuales. O sea, ponen una pantalla de 180 grados y estás con una realidad aumentada, con un Oculus Rift. Sí. Y están con un arma, lógicamente, el mismo peso, todo. Sí, claro. Pero lógicamente no tira balas. No vas a chingar a los güeyes que están ahí, güey. Si tan solo una de PayPal, tú puto. De Paintball. PayPal es lo de... No, olvídalo. Pinball. Eso fue lo que quise decir. Bolas de pintura para los del Conalep. No te pases de lanza. Yo también te necesité, güey. Sí, no, ya sé, güey, pero me pueden chingar el video. No, le voy a cortar ahí. Pero bueno. Güey, pues si no se los toman a Franco Escamilla, güey. Menos a mí, que nomás los ven como 2-3 personas, güey. Pero esos son tus compas. Los llevo aquí. En el Cora. Sí, pero entonces, es interesante, fíjate, deberíamos de un día de hablar también todo eso de la simulación, lo que viene siendo la inteligencia artificial
y la realidad aumentada está muy interesante. De hecho, ahorita tiene mucho auge. Yo utilicé lentes de realidad aumentada y hijos. ¿No has visto un video donde a un vato lo suben a un a un carrito. A un carrito. De montaña rusa. De montaña rusa. Y él mismo, güey. ¿Cómo se va moviendo? O sea, trae sus lentes como tal. Es que sí se ve. Y a un lado está una pantalla para que las demás personas vean lo que él supuestamente está viendo en la realidad aumentada de los lentes. Y se va y en las pendientes, o sea, se estremece el vato. ¿Cómo se pone todo eufórico? A pesar de que no se está está tocando. O sea, está él estático. ¿Cómo juega la realidad aumentada? Hubo un corte informativo de que bajaba la pata el vato de que va en la montaña rusa. Sí. Bajar la pata para hacer tierra porque pues no mames. Sí. Es lo que te digo, cómo la realidad aumentada en cierta forma engaña a tu cerebro, güey, para estar que pienses que vas en una montaña rusa o haga el efecto estando tú estático en un lugar fijo como tal. Entonces es lo que es muy interesante. Yo, por ejemplo, a mí lo que me llama mucho la atención de todo lo que viene siendo la computación, tecnología, todo eso, es la información que se genera, que creas, y más que nada que la puedes compartir, creando un rango de conocimiento más amplio. Eso es lo que me llama mucho. Por ejemplo, antes las personas se quedaban con los puros libros, y si tú no llegabas, no tenías el acceso a esos libros. Exactamente. No, pues es que hay información, pero esa información en el libro está en Chihuahua. No, pues hay que sacarle copias y mandarlo a distribuirlo. te mandan a Chihuahua a buscar un libro. Y aquí, pues, investigas, si está, ya chingaste, si no, le buscas por otro lado. Sí, prácticamente. La información ahorita, que es lo que estamos diciendo, es poder. Entonces, hay muchas formas de hacer información, de crearla, de compartirla, de difundirla. Es se puede decir, una maravilla. Es lo que a mí me gusta mucho de todo esto, de la computación. ¿Por qué? Por eso la computación se considera. Por eso se está hablando de información en este momento, porque la computación abarca, más bien no abarca, sino la computación es la herramienta para manejar la información. De hecho. Para la implementación, el uso y creación de información. Exactamente. Es por ejemplo, con lo que yo me quedaría. Con lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta mucho la información, trabajarla, manejarla, ver, hacer información. Es algo que me llama mucho a mí la atención. Por ejemplo, en una agropecuaria, no, pues, llegó una tanda, por ejemplo, en una granja de cerdos. No, pues que hay 10 puercas a punto de parir. Bueno, están a punto de parir. Esa información es información que hay 10 puercas. Y esa es información personal y privada de una empresa. Sí. Entonces, esa puerca tiene 20 lechones cada puerca. Entonces, es un número ya más grande, es información. Sí. Esa es información. Entonces, hay otra gente haciendo cálculos de cuánta más o menos comida se ocupa, cuánto tiempo se ocupa para alimentarlos, para que queden para que crezcan, cuánto tiempo, es información que se ocupa para al final a cuánto poder elevar el precio del cerdo para sacarle beneficio. Sí. Ahora información. Sí, estás hablando de información cuantitativa. Ahora se puede hablar de cualitativa. De cómo, dónde la procesas, a dónde la mandas, dónde está el centro de acopio de esa información, de cómo se llevó, quién la maneja, cómo la maneja y para qué fines la maneja, tomando en cuenta eso. Y ahorita estamos hablando solamente de lo que a mí me gusta, de lo que más me gusta, porque me gustan otras partes, otras formas también de la computación, de la innovación, de la tecnología. Tú hablas, por ejemplo, la inteligencia artificial, la realidad aumentada. Podemos preguntarle a alguien más y puede decir, no, yo
lo que estamos hablando hace rato, la simulación. La simulación. No, a mí me gusta, por ejemplo, ¿qué te gusta? Lo eléctrico, las partes, el ensamblamiento. El hardware, lo tangible, ¿no? A mí me gusta el software, lo intangible, lo lógico, lo que hace que trabaje, dices, interesante. A otros les puede decir, no, pues a mí me gusta porque puedo hacer esto, puedo crear esto. Entonces, a otra persona le gusta más bien al fin con el que quiere llegar, no el proceso para poder llegar. Sí, y es parte y como te digo, aquí si le seguimos tenemos para... Si le seguimos podemos hacer una serie. De hecho. Podemos hacer un engrosamiento hablando tema por tema hasta llegar a la actualidad y le seguimos. Sí. Entonces sí es un tema muy amplio, pero pues yo creo que aquí le dejamos, ya se alargó, a ver cómo a ver cómo que le voy a dar bastante trabajo a este güey para unir tanto pinche tanto de nada. No pasa nada, al final, sí, pero igual es parte de igual sí. Qué bueno que hoy pudiste acompañarnos. A ver si me vuelves a invitar, pues, me gustaría hacer como Francos Camilla, hacer una mesa reñoña. Pues más compas para... lo que pasa es que es interesante porque, te voy a decir por qué. Para saber puntos de vista más diferentes. Puntos de vista, porque tú tienes, es como lo dice el canal, todo relativo. Está un punto de algo sobre un tema o lo que tú quieras, yo lo puedo ver de una forma, exactamente. Y te voy a decir una cosa, todos los puntos de vista, toda la forma en que tú lo veas, esa acción, lo que tú quieras, es válido. Porque yo he visto muchos podcasts o que solamente invitan a gente famosa, a gente que se esmera por tener. Y yo trato de invitar a gente como yo, como tú, personas. Para ver su opinión. Exactamente, ¿por qué? Porque toda persona es importante y a lo mejor tú dices, mi punto de vista sobre este tema, que en este caso, ¿qué es lo que estábamos hablando? De la computación. Mi punto de vista sobre esto, yo lo veo así, me gusta esto, acá se puede hacer esto, toda la innovación, lo que a mí me pone eufórico, ok. Y si le preguntas a otra persona puede ser diferente, pero todas las opiniones valen. Y eso es lo que cuenta, o por lo menos... Porque como tú lo dices, hay muchos puntos de vista. Exactamente. Nada más hay uno. Y a lo mejor tú dices, yo quiero que mi punto de vista se vea, y es lo que yo voy a decir, es mi forma de pensar, y quiero expresarlo. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con esto. Porque a otra gente, como tú ahorita lo acabas de mencionar, hay otras personas que les gusta el momento, la manera de cómo funcionan las cosas. Hay gente que le gusta lo más como lo historiador, lo número de Fibonacci, esto y lo otro, el número las tarjetas perforadas, todo ese tipo de cosas. Y por eso lo que te digo. Y si nos metemos, no, yo a mí me gusta la programación, el desarrollo, no, a mí me gustan las bases de datos, a mí me gusta el diseño, no, a mí me gusta la producción, a mí me gusta esto, a mí me gustan redes, a mí me gusta... De redes es otro tema entonces es lo que te digo. Igual, hoy tuvimos, está la oportunidad de hablar de este tema y tu punto de vista. Podemos después volvernos a juntar y podemos hablar de otra cosa, algún tema importante al que tú digas, no sé, es que yo tengo ganas de hablar, no sé, de política. Lo que política. Acabó de perder Donald Trump. Supuestamente. ¿Por qué? Sí, ya, porque todavía no acepta su derrota. Pero bueno, entonces esa lo dejamos para otro punto. Entonces nos quedamos con eso y... Muy bien. Un gusto. Un gusto tenerte aquí y hasta la próxima. Nos vemos, viejos. Todo relativo. Ahí deberías poner con el chiste. Sí, los tengo.